Sí, sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces iniciaremos. Entonces, los que le estaba hablando sobre Louis Pasteur de 1822 a 1895, que él normalmente lo llaman el padre de la microbiología industrial, ya que con la esterilización por calor se vieron a desmontar las teorías de la generación espontánea, que ya hace tiempo lo utilizaban. Además, en 1866 surgió todos los procedimientos fermentativos y que son los resultados de la actividad microbiana, e introdujo los conceptos de aerobiosis y anaerobiosis, o sea, aquellos agentes, aquellos microorganismos que necesitan de oxígeno y que no necesitan oxígeno. Posteriormente, en 1889-1885, abordó la inmunización artificial por medio de vacunas y creó el Instituto Pasteur, ¿no? Después vamos a nombrar a Robert Koch, igual que es muy importante, considerado el padre de la bacteriología. ¿Esto por qué? Porque en 1876 aisló las bacterias infectivas y definió que las bacterias como agentes etiológicos de enfermedades. ¿Esto por qué? Porque mediante un experimento que hizo con ratones y otros seres vivos pequeños, primero, ¿qué hizo? El microorganismo que debe presentarse en todos los casos de la misma enfermedad. Y de esos, dice, se debe poder aislar de ese animal pequeñito, se debe poder hacer un, ¿cómo se llama? Un aislamiento del microorganismo, que se ve en la siguiente imagen. ¿Ya? En base a eso se obtiene un cultivo propio. Este cultivo propio, la enfermedad debe producirse en cuanto perdón, este cultivo posteriormente se lo da a otro animal, igual de experimento, el cual, digamos, se le inocula en un hospedero sano, y posteriormente esto debe ser inyectado para que este otro animal, veamos, se pueda ver los efectos que tiene. Posteriormente también se ha vuelto a hacer que de este animal que haya tenido alguna repercusión, se le pueda, digamos, aislar otra vez y hacer un cultivo de lo que ha tenido el animalito, que era el ratoncito, que se ve en el último punto. Ya. Ya habíamos hablado igual en la anterior clase, los virus, una características muy importantes que tenemos que ver. El término de virus proviene del latín, que significa fluido venoso. Son pequeños y se conservan su infectividad después de atravesar filtros tan cerrados que le tienen a las bacterias. Ahora, la unidad de medida de estos varía bastante, porque en algunas de las bibliografías que tenemos manejan de 20 a 300 nanómetros de diámetro. Otros manejan de 20 a 150 nanómetros de diámetro. ¿Ya? Los virus son inertes y en el entorno extracelular se replican solo en células vivas, donde actúan como parásitos a nivel genético. Para esto es muy importante saber también que ellos tienen un ácido nucleico viral o un ácido desoxirribonucleico, ¿ya? Que contiene información necesaria para la programación de las células infectadas que hospedan para sintetizar macromoléculas virales específicas y necesarias para la producción de la progenie viral, o por tanto para sobrevivir, ¿ya? Durante el ciclo de replicación se producen numerosas copias de este ácido nucleico virales y de las proteínas cubiertas. Por eso también es muy importante saber las partes o que componen el virus. Una es la cápside, que es la cubierta de proteínas de los virus. Otro el capsómero, que son unidades proteicas estructurales que componen a la cápside. La nucleocápside es la cubierta proteica compleja del ácido nucleico viral. Por último, algunos virus poseen una envoltura externa de lípidos que deriva de la membrana plasmática de la célula hospedera y se forma por gemación al desprenderse de la superficie celular. ¿Ya? Algo muy importante, igual que hemos visto en la anterior clase, que habían hecho sus compañeros, era la diferencia entre células eucariotas y procariotas. ¿Ya? Muy importante también saber que estas son células no solamente bacterianas, son células a nivel vegetal, a nivel animal, a nivel humano, o bacteriano, perdón. ¿Qué son las diferencias? Digamos, las células eucariotas, las células animal no poseen pared celular, las células vegetales tienen una pared de celulosa y las células fúngicas de quitina, ¿ya? A diferencia de las células procariotas, que poseen una pared celular de peptidoglucano, propiamente las bacterias. El núcleo presente, el material genético se encuentra encerrado en la membrana nuclear. En cambio, en las células procariotas el núcleo es ausente, el material genético se encuentra disperso en el citoplasma, ubicado
en la región nuclear. Ahora, en base al ADN se organizan las eucariotas en varios cromosomas lineales, dato importante, cuyo número varía según la especie. En cambio, en las células procariotas el ADN se dispone de una sola molécula circular. ¿Ya? Esos puntos son muy importantes. En base a los nucleolos, las células eucariotas presentan, las células procariotas no. En cuanto a los ribosomas, en las eucariotas hay de mayor tamaño y tienen orgánulos membranosos, tales como las mitocondrias, lisosomas, retículo endoplásmico, aparato de Golgi. En la célula vegetal también se puede ver plastos, como los cloroplastos, ¿ya? En las células procariotas, los únicos orgánulos que se ven son los ribosomas, que son de menor tamaño que las eucariotas. No hay orgánulos membranosos, por si acaso. En las células eucariotas se produce una mitosis en la formación de gametos, células reproductoras, ¿ya? En cambio, las células procariotas se reproducen por fisión binaria, ¿ya? Su tamaño generalmente de las proeucariotas generalmente oscilan entre 10 a 100 micrómetros. Algunas pueden llegar a ser visibles a simple vista, pero es muy dudoso, hay que tener muy buena vista para eso. El tamaño de las procariotas oscila entre 1 a 10 micrómetros, o sea, son más pequeñas, ¿ya? Perdón, otro punto, ya, la comparación de estos. Las células eucariotas, perdón, las células eucariotas son más grandes entonces que las procariotas. El genoma ya habíamos visto, en las procariotas son complejos con proteínas no histonas y se encuentran en el cloide. No están limitados por ninguna membrana. Y de las células eucariotas, que son las primeras que hemos visto que son de vegetales, animales, son con ADN, histonas y otras proteínas organizadas, o sea, son más complejas, ¿no? Ya habíamos visto que las células procariotas son por fisión, mejimación, no tienen mitosis, en cambio las células eucariotas sí. Ya la nutrición de las procariotas es por absorción, en algunos casos fotosíntesis, y las eucariotas por absorción, digestión o fotosíntesis en algunas especies. Ahora, la siguiente, para no indagar más, solamente hablaremos de la membrana celular. Ya había mencionado que dentro de las primeras clases que vamos a revisar a más detalle, tal vez por esto, estos problemas no llegamos a tocar mucho, digamos, la disquisición de la pared celular. Entonces, hablando sobre la membrana celular, también llamada membrana plasmática, plasmalema, es una membrana lipídica generalmente permeable donde se encuentran proteínas, ¿ya? Ayuda a coordinar el funcionamiento interno de las células y a través de mecanismos de regulación. Las pequeñas moléculas de alimentos se incorporan a la bacteria a través de sus poros, ¿ya? Posteriormente vas a tener dos tipos de bacterias y dos tipos, ¿por qué? Por la división del tipo de tinción, que es la tinción Gram. En algunas va a ser Gram positiva y en otras va a ser Gram negativa. Esto a través de por la pared celular que ellos tengan. Ahorita se fijan, en la parte derecha tenemos la tinción Gram, que tiene un gran conglomerado de ácido teicoico. Y estos no tienen una membrana superficial. Normalmente estas se dividen en dos, membrana superficial y membrana interna de la membrana celular. Otra diferencia, donde estoy mostrando ahorita, las células gram positivas tienen muchas capas de peptidoglucano. En cambio, las gram negativas no. Y esto va a determinar la coloración que tengan al momento de ser teñidas estas bacterias, ¿ya? En el citoplasma de estas vamos a encontrar un compuesto de 80% de agua, contienen RNA, ribosomas y DNA del nucleoide. Además presenta numerosas enzimas, lípidos y sales inorgánicas. Algunas bacterias poseen incluso citoplasmas necesarios para funciones especializadas, ¿ya? La cubierta celular otorga, y aparte de esto le otorga a la célula una amplia gama de ambientes. Algunas presentan cápsulas que son resistentes a las bacterias de algunos productos químicos. También, dependiendo de la capacidad de la membrana celular, algunas bacterias van a ser resistentes a algunos fármacos, ya sea esto por su tipo de membrana o por la complejidad de esta, ¿no? También se explica la constancia de su forma que es rígida y a la vez elástica. Presentan compuestos de las diferentes especies.
La diferencia de composición bioquímica de las paredes de dos subgrupos de bacterias es responsable de su comportamiento frente a un colorante, que ya habíamos mencionado, la tinción Gram. Ahora, ¿qué es el peptidoglicano? Que es muy importante. Son componentes principales de la pared celular de las bacterias. También son conocidos como sacos de mureína o simplemente mureína, más fácil. Y sus características dividen a las bacterias en dos grandes grupos, los que habíamos mencionado, las gram negativas y las gram positivas. Las bacterias, las bacterias de tipo gram negativa se distinguen porque poseen un peptidoglicano entre sus membranas celulares, tanto interna como externa, como hemos visto aquí, ¿no? Después, entre tanto, las otras bacterias, las gram positivas, van a tener una disposición de un gran acúmulo de peptidoglicano, ¿ya? En las bacterias gram negativas, este peptidoglicano entonces sería un, un 10%. ¿No ve? De la formación de la pared celular. En cambio, en estos puede llegar a ser hasta el 90% de la pared celular. Ahora, su estructura es un tipo de red formada por moléculas de peptidoglicano. Es uno de los factores que les confiere una gran resistencia a las bacterias frente a agentes externos. Su estructura consiste en largas cadenas de glicanos que estos se asocian formando una red abierta que cubre toda la membrana citolítica. Las cadenas de estas macromoléculas tienen una longitud de 25 a 80 unidades de disacáridos unidos. ¿Ya? Ahora, algo importante, el peptidoglicano participa además en el transporte de moléculas, por eso es importante. Sustancias, también transporta sustancias desde el espacio intracelular hacia el entorno extracelular, o sea, la superficie. Después, las moléculas precursoras de este compuesto se sintetizan en el interior del citosol y son exportadas hacia el exterior de la célula. ¿Ya? Aquí podemos ver igual cómo está la disposición de ellos. Y también vamos a ver que también dentro de eh, estas bacterias dan a tener, digamos, las gram negativas también tienen lipopolisacáridos. Y posteriormente estas las van a mencionar como apéndices superficiales. Uno de los apéndices superficiales más importantes viene a ser los flagelos en las bacterias gram negativas y gram positivas. Generalmente los bacilos son los que van a presentar estos flagelos y raramente va a haber en los cocos. Estos son rígidos e implantados en la membrana mediante un corpúsculo basal. ¿Ya? Estos van a tener tres partes importantes. Uno, no vamos a entrar en detalles más profundos, uno tiene un filamento, un codo y un gancho, y posteriormente un corpúsculo basal, que vendría a ser esto, de gran complejidad que ayuda a que el filamento. Ahora, para qué sirven este tipo? También tenemos los tipos de flagelos. Uno, el A, que son monótricas, que hay en Vibrio cholerae, las lifotricas, que son movimientos unidireccionales, solamente van a un lado, ¿ya? Las anfiátricas, que tienen ambos lados, entonces estos pueden llegar a cambiar la velocidad de su movimiento, ¿ya? Y las perítricas, que son las Escherichia coli, aparte de esto les ayuda al movimiento, ¿no? El pilo cabello es una capacidad de contracción para aproximar una bacteria a otra. Permite la transferencia de DNA de una bacteria con pilis donadora a otra que carece de ellos. Y tiene una capacidad de decisión. Ambos de estos apéndices superficiales ayudan a la bacteria a que se llegue a mover de un lugar a otro. También ayuda a que se pueda conglomerar en varias bacterias. De ahí es donde van a formar, digamos, sus conglomerados dependiendo de la forma de la bacteria. ¿Ya? Aquí tenemos la morfología bacteriana. Para ser más directo al punto, para ir directo al punto, hay una que son las coco, que son en forma esférica, los bacilos, que son alargados, semicilíndricos, el Vibrio cholerae, que tiene un filamento, por eso se llama vibrio, las bacterias con o los bacilos, pero con varios filamentos, bacterias con cápsulas, las esporas, que tienen solamente un, un, un coco dentro de una cápsula, y el espirilo, ya que por la manera que la ven ahí,